Hola a todos, mi nombre es Javier Schneider, yo soy distribuidor de Audaces en Chile y bueno, les quería presentar, como bien dice el título, de la producción textil en Industria 4.0. La idea un poco es que ustedes conozcan la diferencia de lo que está ocurriendo efectivamente en la industria y los avances que efectivamente están aconteciendo en la producción de la industria 4.0 en la industria de la confección. Bueno, como ustedes bien conocen, Audaces, el concepto de Audaces significa Improve Your Design, que significa obviamente mejorar el concepto de la moda. Audaces siempre va un paso adelante y busca entregarle a los clientes un concepto de mejora en todo lo que sea diseño, eh, tecnología, eh, todo lo que pueda aportarle en valor agregado. ¿Ya? Es súper interesante el concepto. Como ustedes pueden ver en su misión, en su visión, busca promover siempre, como bien dije, el éxito al cliente en la moda, no solamente en la moda, a los clientes que trabajan en la ropa industrial, en la ropa de trabajo, en distintos segmentos de la confección nacional, internacional, digamos, en este caso en Chile nosotros trabajamos mucho la ropa de trabajo, entonces va muy de la mano la tecnología y se necesita mucha automatización de los procesos, por lo tanto nosotros queremos ser referentes a nivel mundial en tecnología, como bien dice la visión, y ser confiables y generadores de valor para el mercado de la moda. Eso es súper importante. A nosotros, como Audaces, no nos interesa entregar tecnología por tecnología, sino que vamos un paso más adelante y nos gusta entregar más valor agregado. Por eso siempre estamos innovando constantemente. Ahora voy a pasar un poquito a mostrarles un poco de la historia de la evolución de la producción, cómo ha evolucionado a través del tiempo lo que ha sido la producción textil. Me imagino que, bueno, en general la producción a nivel mundial, eh, a través de la historia, digamos. Ustedes, como bien saben, la primera revolución industrial se generó y se creó a través de la fuerza manual o la fuerza de manual, digamos bien dicho, de que toda la gente generaba la fuerza motora y esto no existía, digamos, otro concepto más que eso y efectivamente no había mucho más avance y todo era muy lento, muy arcaico, ¿ya? Por lo que la evolución y el desarrollo de las tecnologías no existía, básicamente. ¿No? Luego ya pasamos a una segunda etapa o una segunda revolución industrial donde ya, obviamente, de la primera a la segunda creció eh, y se creó la electricidad, la fuerza motora, hubo mucho más desarrollo tecnológico, entre comillas tecnológico, porque efectivamente a través de la electricidad o de la industrialización, entre comillas también digo industrialización, porque efectivamente los procesos seguían siendo semiautomáticos, como ustedes pueden ver en esta imagen, los procesos que se pueden ver, si bien existe una parte que está asociada a la electricidad, como las cortadoras, pero también influye mucho la parte manual. ¿Ya? Todos estos procesos siguen siendo muy lentos todavía y decisiones que son de forma, se toman decisiones de forma humana. No sé si se explica, digamos, en lo que estoy diciendo, en el sentido de que en este caso el corte y la forma en que se está cortando hoy día, la forma en que se está cortando en esa época que se cortaba, se definía de acuerdo al sentido de cada persona.
o de la mejor forma que tomaba cada persona. Entonces, no siempre es la mejor decisión. Perfecto. Con mi presentación. Bueno, se me adelantó un poco. Y ya, bueno, hoy día ya pasamos a la tercera revolución industrial, que prácticamente estamos hablando de mayor automatización de procesos. Ustedes pueden ver la NeoCAD, que es una versión más antigua, digo yo, pero no es tan antigua, donde ya existe un proceso más de automatización, de mucho mayor toma de decisiones, pero así todo sigue siendo, todavía sigue siendo un equipo o una etapa evolutiva en donde la intervención humana sigue estando presente. Entonces, nosotros aún seguimos teniendo una intervención importante. Lo que quiero señalar con esto es que hoy día la evolución de las cosas, el Internet de las cosas en general nos está llevando cada día a que los procesos en la producción, indistintamente textil o en cualquier rubro, se esté automatizando día a día. ¿Se fijan? Entonces, hoy día no solamente las máquinas, en este caso la tercera revolución, sigue teniendo algún grado de manejo por parte del hombre. Por lo tanto, todavía en esta etapa sigue habiendo intervención humana. Este es un ejemplo ya un poquito más interesante que nuestros amigos de Brasil nos presentaron hace un tiempo atrás, del SENAI, en donde existe un proceso completamente automatizado, ¿ya? En donde ustedes pueden apreciar y van a apreciar en este video un proceso completamente automatizado, sin intervención del hombre. Van a ver el proceso completo, vamos a decirle de una polera, de un polo, de una camiseta. En distintos países de Latinoamérica le dicen, en Chile le decimos polera, digamos, a las camisetas, no sé cómo le llamarán en sus países, pero se puede apreciar el proceso de evolución completo de la personalización de una camiseta, en donde el cliente llega al módulo, define el tamaño, escoge las diversas opciones de, vamos a decir, de estampado, digamos, de diseño, y ¿cómo se llama? Avanza a la impresora ya para estampar ese diseño. Obviamente hay etapas donde uno puede ver cómo le queda en un espejo virtual o en una, en una imagen virtual, cómo le queda la camiseta. Se imprime, obviamente después pasa a esta single layer, que es una cortadora de una capa de audaces, en donde se corta, digamos, como bien aparece ahí, ¿no es cierto? Es un corte totalmente automatizado, donde no hay ninguna intervención humana. A través de este corte de visión inteligente se realiza el corte preciso de la camiseta. No necesita ningún aporte porque la camiseta, es por la visión que tiene el corte, y luego pasa a la etapa de confección o de costura. Y ustedes pueden ver que tampoco aquí hay intervención humana. Entonces, a esto yo me refiero cuando la industria del 4.0 toma mayor relevancia. Y aquí ya tenemos básicamente la última parte, que es la etapa del embalaje y la entrega de la camiseta al cliente final. Entonces, cuando nosotros hablamos de una industria en que la automatización de los procesos en la producción textil es completamente automatizada, nos referimos a esto. Hoy día prácticamente la industria del 4.0 es esto, la automatización completa del proceso, ¿ya? Donde el
clientes o los usuarios pueden automatizar todos sus procesos y los equipos pueden tomar todas las decisiones de la mejor manera posible para optimizar todos los recursos que están a nuestra disposición, ¿ya? Haciendo ahorros de tela, haciendo ahorros de tinta en el caso de las máquinas estampadoras, de la costura, etcétera. Y son equipos que funcionan 24/7. Lamentablemente, en el caso de nuestro país, en Chile, la mano de obra es muy escasa, la mano calificada en la parte textil. Por lo tanto, todos estos equipos hoy día vienen a reemplazar toda esa escasez de mano de obra. ¿Ya? Por lo tanto, es muy interesante lo que nos presenta hoy día Senai, porque viene a reemplazar toda esa mano de obra que hoy día no tenemos presente y genera un polo interesante de desarrollo en el área textil. Nosotros hoy día, como yo decía en un principio, tenemos mucha confección para la ropa de trabajo en la minería. ¿Ya? En el norte de nuestro país existe un gran polo de desarrollo minero y por norma se exige que la confección de toda esa ropa de trabajo sea 100% nacional. Por lo tanto, las empresas que confeccionan tienen que producir muchísima cantidad de ropa y regularmente no cumplen con los plazos de entrega. Entonces, dentro de todas las capacidades que tiene Audace, no solamente la parte de hardware, que son todos los equipamientos, sino que en software entregan soluciones para que estos tiempos se puedan ser efectivamente optimizados y se puedan cumplir con los tiempos de entrega. ¿Ya? Yo les quise mostrar esta y otra slide respecto de dos conceptos que me parecen súper interesantes de presentar, porque hoy día, como ustedes pueden ver, la industria textil es la segunda más contaminante después de la industria del petróleo. Y ustedes se preguntarán por qué yo presento esto en lo que es la producción textil en la industria 4.0. Y tiene mucho que ver, porque efectivamente hoy día la mayoría de los fabricantes, la mayoría de los confeccionistas no tiene mucha claridad en cuanto a todo lo que se pierde o cuánto es la merma que se genera respecto de la confección. Y en la producción textil de hoy día, de la industria del 4.0, efectivamente sí tenemos este concepto de lo que es el desperdicio cero, y evitamos que, por un lado, se produzca todo lo que es contaminación, el reciclaje y la reutilización de los residuos textiles, digamos. ¿Ya? Ustedes pueden ver cómo nosotros, como bien dice la pregunta, ¿cuál es el promedio de residuos al cortar y confeccionar una prenda? ¿Cuánto pierden ustedes hoy día al cortar en un tizado? ¿Cuánto creen ustedes que pierden? Bueno, la respuesta es muy simple. Cuando nosotros tenemos una producción que efectivamente tiene entre un 15 y un 20% de merma en el tizado y entre un 3 y un 5% en el tendido, es muchísima la pérdida que se genera hoy día en tela, en el proceso, en el tiempo, en el recurso humano. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, esta es la mejor solución. La cuarta revolución industrial que nosotros le llamamos, la industria 4.0, que es Audace. Y nosotros lo graficamos con esta imagen que está en la palma de nuestra mano, porque ustedes, si no conocen la solución que presenta hoy día Audace, ustedes pueden estar conectados a través de su celular con las herramientas que hoy día presenta Audace, como yo les voy a presentar ahora, digamos. Yo digo siempre que hay una nueva manera de hacer moda, que es el concepto de Improve Your Design, ¿no es cierto? Que es la forma más interesante de hacerles ver a los clientes que Audace siempre está innovando. Y aquí entramos de lleno a lo que es la producción ya del 4.0 y cuáles son nuestros principales desafíos, tanto en el tendido como en el corte.
lo básico que nosotros siempre buscamos a la hora de hacer un buen tendido es buscar una alineación perfecta, una tensión uniforme, una dimensión correcta, ¿no es cierto? Básicamente, los tres primeros puntos es, lo que se quiere llegar es evitar la merma o la pérdida de tela por las irregulares que se generan al tendido de manera manual, ¿cierto? Para tener una mayor productividad. Queremos tener la menor intervención humana posible. Obviamente, al tener un mejor tendido de calidad, vamos a tener menos problemas de retrabajo, ¿ya? Mayores variedades y flexibilidades en los tipos de telas que nosotros vamos a poder tender. Obviamente una gestión mayor, mucho más fácil, porque tenemos muchas opciones en la automatización del proceso del tendido. Y obviamente toda esta información se encuentra integrada, porque conversa la tendedora con lo que es la cortadora. Y en cuanto a lo que es el corte, obviamente lo que suele suceder en el proceso del corte, vamos a hablarlo del corte que no es automático, como una cortadora de la calidad de la NeoCat, que es la precisión de la primera hasta la última capa. Si ustedes ven en una cortadora, yo le digo una cortadora manual, uno ve la primera capa y la última capa y la forma del corte es en curva. Y eso, por más que el cortador sea un hombre de mucha experiencia, es imposible que logre esa precisión, porque no tiene la tecnología. Y Audaces la ha desarrollado de forma maravillosa, vamos a decirlo de esta forma, porque ha tenido años de desarrollo y ha logrado esta cualidad, que lo vamos a ver más adelante. Lo importante, una compresión estable y uniforme respecto de la primera hasta la última capa del tendido. Buscamos siempre un ahorro máximo del material, que eso es sumamente importante, ¿ya? Lo mismo, siempre, la mayor productividad posible, que eso es lo más importante. Cuando yo les hablaba del tema del desperdicio, de los residuos, justamente es esto. Y además que buscamos siempre el mayor beneficio y el retorno económico a nuestros clientes. Eso es lo más importante. Mientras menos tela perdamos, más productivo, mayor retorno económico tenemos, ¿ya? Y obviamente generamos un menor daño al medio ambiente, ¿ya? Porque obviamente todo esto es una cadena hacia atrás, digamos, se produce menos, vamos a decir que se produce menos tela, pero bien, se genera menos gasto de tela, finalmente, y el cliente ahorra dinero. Siempre va a estar involucrada la menor cantidad de gente en el proceso. Dependiendo siempre de los volúmenes, puede que haya mucha o la misma cantidad de gente, pero en la toma de decisiones no hay intervención humana, que eso es lo más interesante de estos procesos. Un corte de calidad, que eso es fundamental a la hora de obtener menos retrabajo, porque la parte de confección, cuando no tiene un corte de calidad, no recibe muchas veces los trabajos. Y ustedes lo saben, o si no lo saben, la persona que está relacionada en la confección a la hora de coser la prenda, cuando recibe un producto deficiente en el corte, muchas veces no lo recibe o lo rechaza. Esa es una prenda perdida. ¿Ya? Lo mismo, vamos a tener mayor variedad y flexibilidad a la hora de los cortes. Una gestión fácil, obviamente, porque es un equipo que piensa por nosotros. La información siempre va a estar integrada entre el software y el hardware. Y como bien les dije yo, una máquina que toma decisiones por sí sola. Bueno, el concepto un poco de la sala de corte, nosotros le llamamos sala porque está compuesta por una tendedora, la mesa de tendido, donde va avanzando nuestro tendido, bien, valga la redundancia, y finalmente la parte del corte o la superficie de corte donde se genera todo el proceso de corte. Pasando más en detalle,
La Audaces Línea, que es nuestra tendedora más nueva, es una máquina, como bien yo les digo, de la industria 4.0, que acelera, como bien dice, la producción y la comercialización de nuestros productos. Pero básicamente los mayores, vamos a decirlo, los mayores puntos claves que tiene este equipo es que genera un alineamiento preciso, la dimensión correcta y una tensión uniforme. Esos son los puntos claves para tener un tendido de éxito, como yo les comenté anteriormente. Y estas son las claves. Cuando yo les hablo de tener una pérdida menor posible a la hora del tendido, cuando uno tiende de manera manual, ¿no es cierto? Y ve a dos personas que tienden de forma manual, una tira por un lado, otro tira por el otro lado, tiene vamos a decir, una poca uniformidad en un costado, en el otro costado, en el largo del tendido. Y eso va generando merma capa tras capa, ¿no es cierto? Cuando uno tiende 10, 20, 30, 40, 50, hasta 80 capas, hasta 100 capas, dependiendo el material, vamos a decir, el tipo de tela, hablamos de un 3, 4, hasta un 5% de merma. Así de grande puede ser la pérdida. Bueno, con Audaces en línea nosotros logramos tener una precisión de menos de 2 milímetros entre los anchos y entre el largo. Por lo tanto, cuando yo hablo de un alineamiento preciso, hablo de esto. Es decir, el equipo tiene un control, unos sensores de control de alineamiento tal que evita que efectivamente se desbalance entre los costados y en el largo. Entonces, sumamente interesante que el equipo va entendiendo cada tipo de tela y lo va acomodando dependiendo esa calidad y ese tipo de material, que, bueno, lo podemos explicar con más detalle si gustan al final de la presentación. El control de tensionamiento. Muchos clientes dirán, pero yo tengo tela elasticada, yo tengo telas que son de diferentes composiciones. Bueno, justamente Audaces ha creado un equipo de la industria 4.0, un equipo inteligente que entiende la diferencia y las distintas materialidades de las telas. Por lo tanto, el equipo está hecho para asumir estas materialidades y hace que la tela, en el caso de que tenga, por ejemplo, un porcentaje X de elastano o un porcentaje de poliamida, el equipo repose la tela y no tenga uno que estar 24 horas antes tendiendo la tela, ¿no es cierto? Y esperando un día completo que la tela descanse y después tenga que hacer el tendido de manera manual, que ya más encima hace que uno pierda 24 horas y al día siguiente tenga que hacer el tendido. Siempre pensando en el beneficio de los clientes cuando hablamos de ahorro de materiales, tela, ¿no es cierto? Siempre hablamos de un bajo costo de mantenimiento. Esto es muy interesante porque yo nunca hablo de la competencia y nunca me gusta hablar mal de la competencia, principalmente, pero este es un factor siempre muy importante. Audaces trabaja con electrónica comercial y con piezas de primera línea que son fáciles de encontrar en el mercado. Es decir, uno si necesita un repuesto porque cumplió su vida útil o porque necesita cambiar una pieza, son repuestos, como bien digo, que los puede encontrar en Chile decimos ferreterías o casas de electrónica, que son repuestos vamos a decirlo, de piezas universales. Entonces, primero son bajo costo, segundo, son productos que se pueden encontrar de manera fácil. Hay otras marcas en que sus partes y piezas son desarrollados exclusivamente por las empresas que tienen un costo muy alto y no siempre están y se encuentran en stock, por lo tanto, a veces generan muchos problemas en el sentido de que los clientes tienen que esperar y eso les genera para los equipos. Bien, diferenciales técnicos, esto es un poquito más en detalle de lo que estamos conversando respecto de la tendedora. Cuando yo les hablo de todo lo que es
la inteligencia en lo que es la sincronización de todo el proceso de desenredar el material, de que caiga en la mesa de manera uniforme, bien alineada y en alta velocidad, es lo que yo me refería justamente a los sensores de posición y velocidad, los sensores de tensionamiento y desbobinamiento, sensores de seguridad y memoria de operación. La gracia que tiene hoy día la tendedora es que hoy día básicamente nosotros podemos configurar la tendedora con todas las telas que nosotros podamos manejar, con todas las especificaciones en cuanto a tensiones, ¿no es cierto? En cuanto a especificación del material y en cuanto a el tipo de material. Por lo tanto, si yo trabajo con 5, 6, 7 o 10 telas o 2 telas, yo configuro mi máquina de acuerdo a esas telas y yo ya tengo claro cuáles son las tensiones, como les comentaba. Si él tiene, no sé, un 80% de algodón y un 20% de lastano, perfecto, yo ya configuré esa composición de esa tela, yo solamente tengo que configurarla bajo ese formato, monto el rollo y el equipo hace el resto. Es así de simple. Entonces, es sumamente fácil una vez que nosotros configuramos el equipo. Se hace de manera muy simple la operación. ¿Ya? Que ese es el otro punto que yo siempre destaco. No se necesitan operarios ni personal calificado para la capacitación de esta maquinaria, porque es muy simple. ¿Ya? La capacitación en general de todo este equipamiento, mejor dicho, es de manera muy simple. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede ir configurándolo en la medida que va incluyendo nuevas telas. Es muy seguro el equipo, ¿ya? Tiene todas las medidas de seguridad actuales. Por lo tanto, uno tiene la certeza y la seguridad y la tranquilidad de que está trabajando con estándares de nivel mundial. Bueno, un diseño inteligente, para que ustedes puedan ver la capacidad en cuanto a los rollos. Pueden ser desde rollos de 50 hasta 200 kilos. Bueno, en Chile nosotros tenemos una ley que efectivamente no se pueden cargar rollos de más de 50 kilos, pero la máquina así todo trae hasta capacidad para cargar 200 kilos. En el caso de un rollo de 200 kilos existe vamos a decir, una especie de elevador que ayuda a levantar este tipo de rollo, digamos. El equipo trae un corte transversal, automático y lateral con precisión en el corte en ambos sentidos. ¿Sí? Uno puede ver lo eficiente que es, puede cortar, como bien digo, en ambos lados. Para que vean lo rápido que es. La velocidad siempre va a depender del tipo de material. ¿Ya? Llega a cortar, llega a tender hasta 100 metros por minuto. ¿Ya? Y obviamente con un alto de hasta 22 centímetros. Eso siempre va a depender, obviamente, del tipo de material, como siempre les digo, y también está relacionado con la cortadora. Y como bien les decía yo, en el sentido de que es multiuso, porque puede ser utilizada para crear pliegues de tela para descansar el material. Es decir, cuando hablamos de tela que tiene una memoria como la elástica, ¿no es cierto? Se tiende para que descanse la tela y después se prosigue con el tizado y el corte. Bueno, es fácil. ¿Por qué? Porque tiene un panel touch con una interfaz muy amigable. Cuando yo les decía que efectivamente cualquier operario no calificado, es decir, le pone hoy día a cualquier persona que hoy día no maneje el rubro textil, vamos a decirlo de alguna forma, quiera manejar una máquina de esta envergadura, puede acceder a capacitación y lo puede manejar de manera fácil y simple, digamos, ¿ya? Y otro punto que puede suceder, que es muy común, que tiene una chapa antiestática, digamos,
en la bajada del material, que suele suceder que muchas veces con el tipo de material, como el poliéster, ¿no es cierto?, pueda generar algún efecto de estática. Bueno, Audaces piensa hasta en esos detalles, en el sentido de que evita que se genere estática. Como ayer mencionaba, bueno, me adelanté quizás un poquito, en el sentido que el equipo es muy ágil porque tiene una memoria de operación que permite, ¿no es cierto?, el setup o la preparación rápida en el tendido de los materiales. Por eso mismo, cuando uno ya tiene establecido los parámetros de todas las telas que utiliza regularmente, aprieta un par de botones, vamos a decirlo de manera bien coloquial, y comienza a funcionar. Entonces, existe esa facilidad, esa agilidad en el uso. Bueno, y es económica porque obviamente la relación del costo-beneficio eh, que, que tenemos en la mantención de los equipos es buenísimo, digamos. Bueno, y las aplicaciones, me imagino que todos deben conocer los conceptos básicos en cuanto a tipos de tela, los tendidos pares, impares, reverso, telas con elasticidad, telas tubulares, tendido en paralelo. Nuestra Audaces en línea puede hacer todo este tipo puede trabajar con todo este tipo de tela, ¿ya? Siempre es importante que nuestros clientes, cuando quieran realizar un proyecto de este tipo, siempre nosotros estamos muy atentos y muy pendientes de saber cuál es su principal desarrollo en cuanto a producción, para saber si trabaja con telas con elasticidad, con telas tubulares, con telas en paralelo, para obviamente poder entregarles la mejor opción en este sentido. Si es con telas, vamos a decir, en paralelo, necesita un carro traspaso, en el sentido de que por un tema de volumen, ¿no es cierto? Telas con elasticidad, siempre va a necesitar un accesorio. Y si son otras aplicaciones o tiene otro tipo de producto que sea muy específico, Audaces siempre está atento y recibe la solicitud de nuestros clientes para probar y analizar esa demanda y ver si podemos desarrollar el producto a medida. En ese sentido no tenemos ningún inconveniente en analizar y probar. Bueno, ahora pasamos a lo que es el Audaces NeoCAD Bravo, que es nuestro equipamiento de corte, ¿ya? O nuestra máquina de corte. Lo interesante, y como yo les comentaba en el inicio de la presentación de lo que era la sala de corte completa, lo que buscamos siempre en esto es ahorro, precisión y productividad, ¿ya? Y lo interesante que buscamos nosotros es que el corte esté alineado, ¿no es cierto? Y esté claramente, que esté claramente, bien digo, alineado con los objetivos de la empresa. ¿Ya? Es súper importante que nosotros tengamos claridad de lo que se está cortando, de lo que se está produciendo, del rendimiento que nosotros estamos generando día a día, y para eso nosotros necesitamos tener un monitoreo continuo de nuestras condiciones de trabajo. Por eso yo les mostraba en un inicio de la presentación que nosotros tenemos la solución en la palma de nuestra mano, en el teléfono, porque Audaces tiene una aplicación que uno puede ver desde el teléfono, puede ver el proceso de corte de manera diaria, y puede hacer el monitoreo de manera diaria en tiempo real. Y eso es sumamente importante porque cualquier persona que hoy día está con nuestro equipo en cualquier parte del mundo hoy día y está viajando y quiere saber cómo avanza su producción para algún cliente, y le ingresan
en su equipo, en su móvil, ¿cierto? Y puede apreciar cómo avanza su producción, si está en los tiempos, si está atrasado, si no está atrasado, si ha avanzado con la producción, y puede tomar decisiones a la hora de ver esta información, que es sumamente importante para el cumplimiento de las metas que está presupuestado en la planificación mensual, trimestral o anual que tiene cada empresa. Cuando yo les hablaba del corte de la primera hasta la última capa, me refería a esto. Bueno, el corte o el corte inteligente o el cerebro está aquí, la cabeza de corte de la NeoCAD. Audace desarrolló, hoy día tiene más de 300 sensores. El equipo garantiza la mejor condición de corte para los diferentes tipos de materiales. ¿Ya? Esto nos va a garantizar y nos va a asegurar que no tengamos pérdida de material, un corte uniforme, una terminación al nivel que esperan nuestros clientes. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven por qué de la primera capa hasta la última capa no nos genera ninguna distorsión, es justamente por eso, por este sistema, por la lámina inteligente. En la medida que va cortando de la primera capa a la última capa, la cabeza, ¿no es cierto? Va moviendo la, va calibrando, mejor dicho, va calibrando la cuchilla y eso va generando que el corte sea recto, sea perfecto, ¿ya? No genera ninguna distorsión. Entonces, este, vamos a decir, es nuestro secreto o el éxito de que el corte sea efectivamente de la primera hasta la última capa igual, ¿ya? No hay complejidad en tipo molde ni nada. Entonces, cuando nosotros queremos presentar por qué nuestro equipo corta de manera perfecta cualquier tipo de tela, ya sea tela fina o una tela gruesa, llamamos seda o mezclilla, es por esto, porque efectivamente la lámina entiende la dureza y proporciona las características tales de que la lámina se va acomodando dependiendo de la dureza que vaya encontrando. Bueno, perdón, me pasé. Uno de los puntos importantes de por qué la producción en la industria 4.0 es tan importante, efectivamente es por esto, porque hoy día nosotros buscamos un máximo aprovechamiento de la tela. Cuando uno habla con un cortador y le dice que corte de la mejor manera posible o de la manera más efectiva posible, no va a tener el mejor aprovechamiento de la tela porque humanamente es imposible que él pueda entrar con la cuchilla desde un punto central o desde algún punto donde el equipo puede entrar. Por lo tanto, lo que hace la sala de corte, o lo que hace más bien la máquina de corte, es justamente buscar esas condiciones para evitar el mayor desperdicio de tela posible. ¿Mm? Y con eso generamos, obviamente, un tendido de calidad, una tela mucho más estable, los contornos favorables que yo les decía para evitarse el retrabajo, ¿ya? Y una calibración de la máquina que obviamente generan las condiciones justamente para este espacio cero. Bueno, la inteligencia es el mejor camino del corte. Cuando cortamos con espacio cero entre moldes, dice la máquina define los puntos de partida automáticamente. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuando, que en el fondo son los puntos de entrada que tiene la máquina, efectivamente en el corte manual o en el corte automático no tenemos la posibilidad, en el corte manual no tenemos la posibilidad de elegir cuál es el mejor punto de entrada, sino que
es donde el cortador puede acceder, simplemente. Es donde tiene la posibilidad de acceder. En cambio, con un corte automático, la máquina define per se cuál es el mejor punto, sin dañar ningún molde o ningún patrón que se encuentre en el costado. Entonces, es lo que yo decía adelante, la máquina levanta la cuchilla, corta, entra, levanta la cuchilla, corta, entra. Entonces, efectivamente genera las condiciones para cortar con espacio cero y con efectividad y con productividad. Otro factor que siempre comentamos a nuestros clientes es el corte en molde espejado. Muchas veces los cortadores, por un tema de querer cortar de manera automática, sin parar en los detalles, cortan bajo un esquema que no toman molde, ya sea de una forma y de la otra forma. Entonces, lo que hace hoy día la cortadora automática es identificar el molde espejado, cosa que efectivamente lo corte de manera correcta, ¿ya? Entonces, busca el sentido opuesto de la otra pieza, ¿ya? Y así nos evitamos un problema de corte importante. Tenemos otro punto que es sumamente interesante, que es la cola de corte, que en el fondo hoy día nos está generando en promedio un 3% más de productividad. Solo, como bien dice, como presento acá, generando solamente esta funcionalidad, digamos. Pone esta cola de corte y uno puede seguir trabajando en ese sentido, digamos. Entonces, es muy simple, es muy efectiva, y uno no tiene que pensar más que la máquina. Por lo tanto, deja el trabajo al equipo para que genere esta línea de corte. Bueno, tenemos los segmentos coincidentes, perdón. Tenemos los segmentos coincidentes, media una reducción de un 6% de tiempo en el corte, que en el fondo es lo mismo que yo les comentaba un poco, que es justamente la línea, cómo entra la cuchilla y cómo entra en el corte. Por lo tanto, es lo mismo. Siempre estamos hablando de cuán efectivos somos y cuán productivos somos en el corte. Todas estas virtudes las genera la inteligencia que tiene el equipo a la hora de tomar las decisiones. No las toma uno, sino que las toma el equipo. Por lo tanto, nos genera un 6% en nuestro tiempo, que hoy día nosotros podemos destinar en otras funciones a nuestro personal, digamos. Entonces, cuando hablamos de optimizar las funciones de todo nuestro personal para ser más productivo, el equipo nos ayuda a tener estas funciones. Bueno, y lo que yo les decía un poco, cuando nosotros necesitamos tener información en la palma de nuestra mano, necesitamos información en línea, tenemos esta aplicación que es móvil, ¿ya? Donde nosotros podemos ver efectivamente toda la información, desde la parte de productividad, el setup, es decir, cuánto se demora en la preparación de la máquina, las interrupciones que genera, que ha tenido el equipo, los intervalos que tiene el equipo, todos esos parámetros que tiene la producción en la máquina misma en sí, cuando está produciendo algún tendido, ya sea para algún cliente importante. Nosotros tenemos la necesidad de saber cómo se ha comportado durante el día, en el día o al final del día. Nosotros podemos ingresar y podemos ver el detalle, ¿ya? Es sumamente interesante porque, como bien les digo, se ve en tiempo real, y eso es información que a uno lo deja tranquilo, porque cuando está de viaje viendo tela
o está de viaje, o está de vacaciones simplemente, pero quiere saber qué está pasando con su producción, uno puede echar una miradita o una ojeadita y dice, ah, perfecto, ya estamos bien, o vamos atrasados, o entonces también la información es fundamental porque, como bien dice el gráfico, eh, uno toma la información para generar un análisis y tomar decisiones, ¿ya? Porque es sumamente importante hoy día, con información uno puede ejecutar decisiones y eso hoy día es en los negocios sobre todo en producciones es importante porque hoy día, como bien ustedes saben, el fast fashion o todo lo que es las producciones van cambiando de manera muy rápida. Entonces, a lo mejor sin tener la información en la mano y con los cambios de tendencia o con las variables que hoy día suceden día a día, necesitamos esta información. Yo quise tomarme un minuto para presentarles un proyecto sin nombre ni apellido, pero para que ustedes vean más o menos cómo y cuánto es la diferencia que se puede generar entre entre un corte manual y entre un corte con un proyecto de tendido y corte de audace. En la productividad del tendido, cuando nosotros hablamos de un tendido en promedio de 10 metros, hablamos de un mesón de 10 metros con 70 capas impar, ¿ya? Tenemos que el tiempo manual de, vamos a decir, de 2 tendedores es de 40 minutos. Eso toma hoy día más, menos en promedio la, el tendido de 70 capas, ¿ya? En una tela promedio, ¿ya? Vamos a hablar de una tela que no tiene mucho peso, pero una tela de características promedio. Con el Audace en línea, nosotros hoy día en esa misma cantidad de metros, con esa misma cantidad de capas, nos demoramos 10 minutos. Es decir, estamos siendo 4 veces más productivos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer 4 veces más tendidos. Interesante, ¿no? Entonces, cuando yo les tomo este ejemplo, ¿cuáles eran los dolores del cliente? Tenía un tendido irregular, la demora en el tendido, es decir, en una mañana alcanzaba a hacer 4 tendidos, no alcanzaba a hacer más. Errores en los largos y en los anchos, pérdida de material, merma en el material, pérdida de plata, de dinero. ¿Cuál es nuestra medicina? Bueno, tan de moda que está hoy la medicina. Tenemos un alineamiento preciso, un tensionamiento muy uniforme, la dimensión correcta, básico, no más de 2 milímetros por los costados y el largo. Entonces, una calidad de tendido perfecta, quiere decir que vamos a tener una calidad de corte perfecto. ¿Se fijan? Es muy interesante este análisis, porque aquí nosotros entendemos y le damos a entender al cliente dónde está realmente la pérdida de su negocio. Porque el cliente al final de mes dice, ¿por qué no me da mi negocio? Y en el corte, cuando los clientes dicen, mira, yo hoy día no soy productivo porque por más que trabaje con 4 cortadores, 5 cortadores y me rompa el lomo, como dicen nuestros amigos argentinos, nos rompemos el lomo trabajando y no alcanzamos, por más que tenga cortadores y cortadores y cortadores, hoy día en un tiempo promedio manual, en un tipo de tela promedio, ¿no es cierto? Me demoro 50 minutos en cortar ese mismo tendido de 70 metros con 10, de 70 capas, perdón, con 10 metros de largo. Con la NeoCAD nos demoramos 10 minutos. Entonces lo mismo, yo puedo hacer 5 veces más productivo, es decir, puedo generar 5 cortes más del mismo tipo de tela con esa misma cantidad de metros y capas. Entonces lo mismo, si yo corto a mano, corte regular, el tiempo de corte, la limitación productiva, esos son los dolores que hoy día tienen los clientes. ¿Qué le entregamos nosotros? Un corte preciso de la primera a la última capa, es decir, que el cliente en 70 capas no va a tener que la última capa o las últimas capas
tener que cortarlas de nuevo porque no le dio o se le achicaron las últimas capas, una calidad y productividad en el corte, porque el equipo no se cansa, no para, corta de manera de calidad, porque la cuchilla efectivamente cada ciertas revoluciones va afilando nuevamente y la velocidad de cadencia, es decir, es constante. ¿Se fijan? Entonces, siento que con esto nosotros generamos hoy día una respuesta efectiva en la industria. Y por eso cuando yo hablo de la producción textil en la industria 4.0, es esto. Este es el resultado de todo lo que yo les he comentado en esta presentación. Eh, y simplemente nosotros tenemos que ponernos a disposición de la tecnología. No tenemos que quebrarnos la cabeza pensando en que nos va a reemplazar, sin duda. Hay muchas cosas que el hombre va a dejar de ser parte de los procesos, pero nosotros tenemos que ser parte y avanzar en conjunto con la tecnología. Y obviamente cuando nosotros terminamos el proceso de análisis, le presentamos la propuesta donde le mostramos al cliente el proyecto, cómo va dimensionado en la fábrica, cuáles son los largos, los anchos que necesita, todo un proceso de esquema para que tenga las dimensiones correctas y pueda desempeñar un trabajo de forma cómoda y segura para sus trabajadores, digamos, para que tengan los espacios suficientes. Ya que eso es súper importante y para que también dimensionen el tamaño del proyecto, que no es, ustedes pueden ver, aproximado son 25 metros y de ancho son 5 metros en promedio. Nosotros más o menos manejamos esa distancia. Eso sería por mi parte la presentación y quedo abierto a todo tipo de preguntas. Muchas gracias.